Guatevisión presenta. Ministerio Público y CICIG realizan diligencias de investigación sobre el tramo carretero. Estamos hablando del caso Odebrecht. La fibra óptica para poder venir y realizar ya este trabajo de esta manera. Policía Nacional Civil realizará un convenio con la Cámara Penal para legitimar órdenes de captura. En más noticias, luego de fugarse y su posterior captura, juez decide que la patrona quede ligada a proceso por el delito de evasión. Si usted ve la facturación ahí del año 2012 y baja un poco y ve la del 2013 y compara esos 12 millones de facturación. Salvador González alias Seco continúa revelando esta estructura delictiva, dentro de ellos Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. En la instancia de jefe de bloque, entrar a hacer una revisión de la propia ley. Crónica de lo que se esperaba, diputados presentarán una denuncia en contra de los auditores de la Contraloría General de Cuentas. Noticias del mundo. Presidente Donald Trump anuncia la retirada de su país del Acuerdo de París contra el cambio climático. La justicia francesa abre investigación en un caso que implica a Richard Ferrand, ministro de Emmanuel Macron. Tenemos noticias del deporte y es que nuestra selección sigue descendiendo puestos en el ranking mundial de fútbol. En más información, el ex entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, a cargo de la selección argentina. Detalles, querrá conocerlos. Noticias del mundo del espectáculo. Jim Carrey podría ir a juicio por el suicidio de su ex esposa. El tema del día vinculado a las revelaciones de Salvador González alias Eco. ¿Qué piensa usted al respecto? BLN Eco declara es el hashtag para esta mañana. Y vea usted, estas fuertes imágenes y vientos provocan que niños salgan expulsados de juegos infantiles. Esto sucedía en San Luis Potosí, México. Esto es Viva la Noticia. Llegó el viernes 2 de junio, segundo día de este mes número 6. Qué gusto que nos esté acompañando. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan en Guatemala y más allá de las fronteras. Es un gusto poder acompañarte, Ricardo. Y sí, hemos llegado al viernes, así que usted prepárese para, en primer lugar, informarse y además descansar. ¿Cómo amanecemos hoy? ¿Cuál es la temperatura? Inmediatamente en pantalla para que usted vaya teniendo una idea de cómo está el panorama. Se ha mantenido el común denominador esta semana. 17 grados la temperatura actual es lo que nos indica el pronóstico. Bueno, y podemos esperar algunas lluvias específicamente para el suroccidente del país. Recordemos que tenemos, la llegada de esta onda tropical que podría estar ocasionando incluso granizo en algunas partes del occidente. Así que hay que tomar en cuenta estas noticias. Así está el clima esta mañana. Y nosotros, por supuesto, comenzamos a repasar varios temas importantes. Las noticias del día se las contamos para que usted salga de casa bien informado esta mañana. Y tenemos que comenzar hablando de uno de los casos más relevantes de este mes. Tenemos que referirnos a la patrona y este proceso que se sigue en su contra luego de su fuga. Marixa Etelina Lemus, alias la patrona, fue ligada a proceso por el delito de evasión luego de haberse fugado de la cárcel ubicada en el interior de la Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala. Y es que efectivamente la Fiscalía tendrá que presentar investigación correspondiente en el plazo de 3 meses, mientras que Lemus fue enviada al Centro de Detención Santa Teresa en la zona 18. La patrona fue condenada en marzo del año 2015 a 94 años de privación de libertad por los delitos de plagio o secuestro, conspiración para el asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita, y el 11 de mayo pasado se escapaba de dicha cárcel. Recordemos que el 25 de mayo pasado las autoridades, fueron localizadas en una vivienda del municipio de Ahuachapán, El Salvador, después de 15 días de permanecer prófuga.
Por la fuga de la patrona, hay 6 trabajadores de la Dirección General del Sistema Penitenciario bajo prisión preventiva, en donde se encuentra también el alcaide de Mariscal Zavala, lugar en donde estaba privada de libertad. Esto ocurre con la patrona. 49 minutos pasan de las 5 de la mañana. Otros temas importantes, ¿a qué se vinculan? Estamos viendo que en todos los países latinoamericanos se están investigando sobre la posibilidad de algún tipo de relación ilícita entre gobernantes y el famoso grupo Odebrecht. Y sin embargo, la información no escatima y tiene que ver con lo que ocurre también en Guatemala. El Ministerio Público y la CICIG iniciaron ya las diligencias de la investigación para obtener evidencia sobre la construcción y rehabilitación de la carretera de la empresa Norberto Odebrecht, que está inconclusa en nuestro país. Le queremos comentar que el mal estado de la carretera occidente, es evidente, por lo que el transitar por el tramo de Cocales, Escuintla hasta Tecunumán, San Marcos, se ha dificultado. ¿Esto por qué? Debido a la cantidad de baches en el camino. Un tramo que sería ampliado y rehabilitado por la constructora de Norberto Odebrecht, empresa señalada a nivel internacional. Y como decíamos, Guatemala tampoco es la excepción. El objetivo de la investigación son 8 puntos esenciales. Entre ellos tenemos que hablar el de Colomba-Costacuca, Quetzaltenango, en el kilómetro 203 de la carretera CA2 Occidente, en donde se realizaron 2 cortes cuadrados para extraer parte de la subbase del asfalto, mismos que, recordemos, serán examinados para detallar si cumplen con las que serán examinados y de esta manera las características que se encuentren dentro de esto sean requeridas o no para la duración y la calidad de este camino. Bueno, damos vuelta de página a esta hora de la mañana a otro caso impactante, y es que cada vez son más las revelaciones, más detalles. Hay conversaciones que directamente Estuardo González, alias Eco, habría mantenido con Roxana Valdetti. Estamos hablando del colaborador eficaz en el caso de cooptación del Estado, Salvador Estuardo González, alias Eco. Él sigue revelando detalles de las actividades financieras de varios implicados en el caso. Eco explicó algunos de los documentos que están en su computadora y que fueron creados para cumplir con lo que se le pedía, que constituía en la proyección y el cálculo de dividendos. El sindicado Mario Contreras, quien era el contador del expresidente Otto Pérez, pidió un careo con Eco. Bueno, le queremos comentar que el juez Miguel Ángel Gálvez indicó que el careo se va a realizar después de la declaración del colaborador eficaz. Imagínense ustedes esa situación, cara a cara. Estuardo González, alias Eco, frente a Roxana Valdetti, tratando de, decir que lo que está diciendo no es real. En sus declaraciones, Eco indicó que en su computadora está toda la documentación, por ejemplo, sobre la compra del Hotel Mansión de la Luz en la Antigua Guatemala, que se compró por 1.3 millones de quetzales y solo se registró por 500.000 quetzales. Y es que recordemos que señaló anomalías en otras empresas como Proinver, Grupo Estrella y los dividendos de la línea, además del ahorro millonario que Otto Pérez Molina deseaba dejar a sus nietos, producto de dinero corrompido. Bueno, esta es la información entonces. ¿Y usted qué piensa al respecto? Porque, de veras, las revelaciones son concretas, son claras. Habla, hasta de movimientos, de transacciones, de cuentas bancarias, de fechas de depósitos. Es decir, hay un sinnúmero de cosas que son absolutamente comprobables. Y esa es la pregunta que hoy estamos haciendo. Y justamente la ponemos en pantalla para que ustedes puedan participar y opinar a través de nuestras redes sociales. La pregunta del día la vemos. Salvador González, alias Eco, revela estructura de saqueo por el caso cooptación del Estado. Las 2 opciones que usted está a punto de ver en pantalla serán si le cree o no le cree a estas declaraciones que hemos estado escuchando y que en tan solo minutos le presentaremos. Bueno, ya vamos a poner la pregunta en instantes entonces para que usted pueda tener esta posibilidad, porque realmente, como decimos, las revelaciones han sido fuertes, han sido complejas y obviamente hay que tomar también un poco de partido en esta situación, escuchando ambas partes, ¿no? Esperando las pruebas que Salvador González afirma tener en contra de los exmandatarios. Así que en tan solo segundos ponemos la pregunta. Seguimos con la información, ahí está apareciendo, ¿verdad? Tarde, pero aparece, que eso es lo bueno, ¿verdad? Ahí está la información para que usted pueda responder. BLN Eco declara. Vuelta de página rápida para que salga de casa con la información que usted necesita conocer esta mañana, y esto está vinculado directamente a una noticia que causó mucho impacto, aunque ya lo había anticipado Donald Trump en su campaña política. Y es lo que todos consideran el golpe más duro del presidente de Estados Unidos a nuestro planeta. Él anunció la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático, una decisión que generó, por supuesto, de inmediato y a nivel mundial una oleada de reacciones. China y la Unión Europea defendieron el Acuerdo de París, que apunta a limitar el alza de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados con respecto a la era preindustrial.
Trump buscará renegociar un nuevo acuerdo, pero el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que no hay nada negociable. Recordemos lo que costó reunir a casi 200 países para que pudieran firmar este acuerdo en Francia, que había fracasado años atrás en Copenhague. A pesar de la gran labor realizada para que todos los países pudieran firmar, Donald Trump decide salirse del acuerdo. Por su parte, la jefa de gobierno alemán, Angela Merkel, pidió que prosiga la política climática que preserva nuestra tierra. Y es que la primera ministra británica también se manifestaba y ella decía que Trump, en cuanto al Acuerdo de París, está protegiendo la prosperidad y la seguridad de las generaciones futuras. Y el presidente de Estados Unidos ha decidido, darle la espalda. En Estados Unidos, activistas ambientales se manifestaron contra la decisión de Trump, mientras que gobernadores demócratas prometieron respetar los estándares acordados bajo el acuerdo. Recordemos de todas maneras que a partir de que se notifica que un país quiere salir del acuerdo, quedan 2 años todavía en las que Estados Unidos seguiría formando parte de este famoso acuerdo. Sería hasta el año 2018-2019, cuando Estados Unidos, si se sigue con esta línea, saldría de este acuerdo. Y por el momento, las únicas voces de apoyo surgieron del partido de Trump, el Partido Republicano, aunque generó mucha controversia esta determinación del presidente de Estados Unidos. 5 de la mañana con 55 minutos, tenemos que seguir abordando el plano internacional y ubicarnos rápidamente en Venezuela. Y esta invitación al diálogo que proviene de las diferentes autoridades de este país, cuando el gobierno sí invitaba a 5 países específicamente para que den un nuevo impulso al fracasado diálogo emprendido el año pasado, recordemos, con la oposición. Mientras tanto, ya suman más de 60 muertos en Venezuela. Una mujer ayer perdía la vida en las manifestaciones. Mientras tanto, la canciller Delcy Rodríguez señalaba que las naciones que probablemente participarían son Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Uruguay, San Vicente y las Granadinas. Rodríguez reiteraba que la oposición y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, hablamos de Luis Almagro, fueron derrotados al no lograr un consenso sobre el rol del organismo en la crisis venezolana. El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición suspendieron en diciembre, recordemos, este diálogo que era patrocinado por el Vaticano y también la Unión de Naciones Suramericanas debido a acusaciones mutuas de incumplimiento de acuerdos. 4 minutos para las 6 de la mañana, nos vamos a las calles con la historia del día. Buenos días, Alberto. Cuéntanos de qué se trata entonces esta noticia. ¿Cómo te va, Alberto? Bienvenido. Viva la noticia esta mañana. Bueno, volvemos en instantes, la historia del día, y la vamos a presentar porque está vinculada justamente a esta realidad que se está viviendo en el país. Veamos lo siguiente. Rápidamente vamos a ver entonces qué es lo que está sucediendo con el clima, porque es información importante que debemos presentar también a esta hora de la mañana. Así es, pero la historia del día está para compartirla con ustedes. Adelante. Bueno, efectivamente tienen que ver con la búsqueda de esta aeronave desde hace días. Esta información obviamente ocupa un plano importante en la realidad de lo que las fuerzas de seguridad están haciendo para saber cuál es el paradero justamente de esta famosa aeronave. En avioneta perdida viajaban 2 personas y la búsqueda se reanudaría hoy. Para las 5 horas de esta jornada, las brigadas de los bomberos voluntarios y departamentales tenían planeado reanudar la búsqueda de esta avioneta que, recordemos, ayer habría caído con 2 personas a bordo en una zona del volcán de Agua, según el reporte oficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Bueno, efectivamente, el vocero de Aeronáutica, Conrado Monroy, confirmaba que la avioneta con matrícula desapareció ayer a la 1:30 del radar. Y mientras tanto, se sigue entonces con la investigación sobre el caso. 5 de la mañana con 58 minutos, 17 grados amanecía hoy, así que hay que ver qué pasa con el resto del día. Ya está Lorraine Quinto con nosotros, la saludamos y vemos cuáles serán las características. Hola, Lorraine, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros. Ya finalizando la semana laboral. Muchísimas gracias igualmente para todos ustedes. Mucha información que compartir.
Con las personas que nos acompañan desde muy temprano, a lo largo de la semana hemos estado amaneciendo con una temperatura actual de 17 grados centígrados. Hoy viernes no es la excepción. Vemos entonces que las posibilidades de lluvia se mantienen bastante altas, como a lo largo de la semana, 90-100% específicamente para la ciudad capital, pero también estas posibilidades de lluvia se extienden para todo el territorio guatemalteco. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 30 minutos, se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 28 minutos. Amanecemos entonces específicamente en la ciudad capital con cielos nublados y se espera entonces tormentas, actividad eléctrica y lluvias para el resto de esta jornada. Vemos a continuación en pantalla un poco de información acerca de la fase lunar. Para hoy tenemos una luna creciente con una iluminación del 56.63%. La recomendación del día, por supuesto, no puede faltar y es para todo el país, para todo el territorio guatemalteco, que estén pendientes de las recomendaciones que hacen las autoridades. Las lluvias se pueden mantener a lo largo de este fin de semana, listos para iniciar también con la próxima semana, por lo tanto, la recomendación es para todas las estar personas. preparados. Junio que empieza lluvioso también. Sí. Bueno, muchas y gracias. después del clima vamos a conocer ahora algunos detalles de lo que trae Prensa Libre esta mañana. Lo vemos a continuación. Prensa Libre presenta. Bueno, comenzamos con la información esta mañana de Prensa Libre y los titulares, y tiene que ver esto con el viceministro de Economía, Enrique Lacks. Está hablando justamente en la portada y la evasión de 340 millones. Ex viceministro afirma que importó pollo mediante una falsa exención. Rápidamente nos vamos a recorrer el interior de Prensa Libre cuando son las 6 de la mañana en punto. Damos vuelta de página y vamos a una de las noticias que se encuentra en su interior, hablando de cómo la UNESCO estudiará Ciudad Maya. Esta es la portada, pero rápidamente nos vamos al interior de Prensa Libre para ver más noticias. Bueno, efectivamente vamos a hablar de la primera, que es esta noticia, y es una investigación que se va a realizar. Mucho se ha dicho de lo que se puede encontrar en ese lugar, y la UNESCO va a estudiar la Ciudad Maya del lago Atitlán. El organismo de la UNO enviará especialistas subacuáticos al país para investigar vestigios del sitio prehispánico Samabaj. Más noticias para compartir con todos ustedes, y a esta hora de la mañana tenemos que hablar de la realidad que vive la Policía Nacional Civil en nuestro país, admitiendo que hay descontrol sobre órdenes. El organismo judicial, la Policía Nacional Civil y Gobernación admiten que las deficiencias y debilidades están en los procesos de entrega de documentos para ejecutar algunas capturas. Una más para completar este recorrido informativo y tiene que ver con las investigaciones que se realizan por el caso Odebrecht. Efectivamente, vamos a ver estas imágenes. Odebrecht, de acuerdo a la información, el MP tendría información expedita. El convenio bilateral firmado en el 2015 habría permitido obtener detalles de la investigación en Brasil. Esto es la información que tenemos esta mañana. Ahora sí nos vamos a las calles, vamos a ampliar esta información que teníamos de la noticia del día, así que te saludamos, Alberto. Muy buenos días, adelante. ¿Cómo estás, Alberto? Viva la noticia. Ricardo, Vero, muy buenos días. Importante información que usted, amigo piloto, tiene que tomar muy en cuenta. Las autoridades de Socorro y también Policía Municipal de Tránsito están reportando que en la ruta interamericana, kilómetro 21 a Ciudad Capital, hay un accidente de un bus y un tráiler y un automóvil y no hay paso hacia la Ciudad Capital. Se reporta fuerte movilización de tránsito en este sector. Se ha comentado por parte de las autoridades municipales, principalmente de Misco, que debido a este accidente pues se ha habilitado un carril reversible en el kilómetro 21.5 al 19 sobre la carretera interamericana con dirección a oriente por este accidente de tránsito. Como repito, accidente de tránsito en el sector de la ruta interamericana. Tómelo usted muy en cuenta. Esto está generando un poco el retraso, la movilidad de pilotos que se trasladan hacia sus centros de trabajo. Por eso ustedes observan que la calzada Roosevelt, pues a esta hora del día, pues los vehículos que se están movilizando por ese sector, la velocidad pues es la normal de los pilotos, porque la mayoría de los pilotos que ustedes observan son de colonias aledañas a este sector de la zona 11, en el sector de la ruta interamericana, kilómetro 21.5, sí, el congestionamiento es notorio. Tómelo muy en cuenta. También tiene que tomar mucha precaución porque se nos está comentando de último momento que han iniciado algunos operativos por parte de las fuerzas de seguridad también en este sector de Misco.
No se tiene hasta el momento conocimiento de qué es lo que se pudieran estar buscando las fuerzas de seguridad, pero sí hay mucha movilización de agentes de la PNC en el área. También usted tómelo muy en cuenta si tienen previsto movilizarse por las principales calles y avenidas del centro histórico. A las 10 de la mañana se está anunciando una nueva protesta por parte de sindicalistas del Movimiento de Salud frente al Congreso de la República y también Casa Presidencial. Esto podría generar congestionamiento vehicular hoy día viernes, donde las autoridades ediles han comentado que el incremento de tráfico, congestionamiento vehicular se estará registrando en horas de la tarde y noche también en el centro histórico por una serie de actividades culturales que tiene programadas las autoridades municipales en el sector. Como repito, congestionamiento vehicular por accidente de tránsito, ruta interamericana, tómelo muy en cuenta, tome sus debidas precauciones, salga con tiempo, con el tiempo necesario y recuerde que en su casa hay un ser querido que a usted lo espera. Con esta información y imágenes desde el sector de la zona 11, yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de Viva la Noticia. 6:04, gracias Alberto, y ahora hablamos del mundo. Tenemos que ver lo que dicen las portadas internacionales. Ya está con nosotros Crista García para poder hablar de lo que sucede. La información de lo que está pasando allí. Hola Crista, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, compañeros, feliz viernes para ustedes y feliz viernes para todos en casa. Vamos de inmediato con la información y las portadas internacionales. Así usted desde muy temprano sale bien informado. Y en pantalla tiene The New York Times, la portada de Estados Unidos esta mañana, y hablan del titular central, el abandono de Donald Trump del acuerdo climático global. Bueno, este es un tema que también ha generado mucha opinión en el mundo entero, así que allí tiene usted la información. Entre otros titulares destacan esta mañana una larga lista de cargas económicas que han sido impulsadas por los datos dudosos y dicen tal vez los hackers privados rusos se metieron a las elecciones, es lo que probablemente se está verificando. Y por supuesto continuamos con las portadas latinoamericanas, nos vamos hasta Chile. Esta mañana usted tiene en pantalla el Diario del Mercurio, destacando a la presidenta Bachelet que insiste en la defensa de sus principales reformas. Hoy Chile es mejor que ayer, dice, y esta es la última cuenta pública de su actual administración ante el Congreso Pleno, y allí se destaca obviamente varias actividades y puntos importantes de esa sesión. Una portada más, nos vamos hasta Nicaragua. El Nuevo Diario esta mañana destaca noticias sobre Panamá, que reduce la estadía de nicaragüenses. Hablan obviamente temas migratorios. El gobierno panameño decreta la reducción del tiempo de permanencia de turistas nicaragüenses, colombianos y también venezolanos de 6 meses a 3 meses para poder controlar a quienes se quedan trabajando sin la documentación requerida. Además, destacan otro vuelo de Estados Unidos con personas deportadas y también temas importantes como la OEA sin consenso sobre Venezuela. Haremos un recorrido por noticias del mundo más adelante. Por lo pronto, noticias guatemaltecas. Gracias, Crista, por la información y nos vamos a las calles nuevamente para ver qué tiene que decirnos Julio de León. Le damos los buenos días a nuestro compañero que ya está listo para compartir esta información con nosotros. Julio, buen día. Muy buen día a ustedes también, compañeros. Viva la noticia, ya pasan unos minutitos de las 6 de la mañana y amanecemos con noticias importantes del tránsito vehicular, y es que justamente estamos aquí en la calzada Roosevelt, punto donde desemboca el ingreso de la ruta interamericana, y que a esta hora de la mañana presenta ya un caos vial, podríamos decirlo. ¿Por qué no? Porque hay un tráiler que pues colisionó contra un vehículo particular. En el momento de hacerlo, pues bueno, el tráiler giró, obstaculizando los 2 carriles de ingreso hacia la ciudad capital a la altura del kilómetro 21.5 de la ruta interamericana, le repito. ¿Qué afecta esto? El tránsito de todos los vehículos que vienen desde el área de Chimaltenango, desde la antigua Guatemala, desde San Lucas inclusive también, desde distintos sectores del área de San Lucas, así que tómelo usted muy en cuenta. Ahí tenemos las imágenes. ¿Qué es lo que hicieron las autoridades? Pues fue habilitar un carril reversible en sentido contrario. Esto es normal en algunas oportunidades o en algunas partes de la ruta interamericana, pero en este sector del kilómetro 21.5 se hizo ahora por una emergencia. Muchos usuarios reportan ya la situación que se está dando. Es una cola sumamente extensa para ingresar a la ciudad capital, ya sea hacia el área de San Cristóbal, hacia el área de la calzada Roosevelt, pero el punto importante que hay que tomar en cuenta, kilómetro 21.5. Si usted está después, pues bueno, un poco podríamos decir que se salvó, pero tómelo muy en cuenta ahora. Luego tenemos que irnos a Bosques de San Nicolás. ¿Sabía usted que muchos usuarios nos reportan ya una cola de vehículos desde horas de la madrugada? Aún no había tanta luz del día.
como ahora que, bueno, estábamos diciendo 5:30. Entonces esta imagen que tenemos es desde las 5:15 aproximadamente, donde los usuarios reportan ya una cola de vehículos importante antes de salir de su casa. Hablamos de esta área de zona 18 hacia la zona 6. Tómelo usted muy en cuenta, porque sí, es un viernes cercano al fin de mes. Muchos vehículos salen también este día al recorrido normal, y más allá de los puntos donde suele haber pues una mayor cantidad de vehículos, este día pues se estará aumentando. Ahora, hablábamos, viernes, fin de mes, ¿qué es lo que pasa si queremos respetar el reglamento de tránsito y también cuidar nuestras vidas? Ahí le ponemos una pregunta en pantalla. ¿Cuál cree usted que sería esa multa razonable si es que un piloto conduce en estado de ebriedad? Vamos, que más allá de esa multa y el pago que se tiene que hacer, se está jugando con muchísimas vidas. Un buen recordatorio para este día, pero ¿sabe qué? La respuesta de cuál es la cantidad de esta multa se la vamos a dar más adelante en el siguiente enlace. Por ahora vamos de vuelta al estudio, compañeros, deseándoles a todos un excelente viernes. Muchas gracias. Gracias, Julio, para la información que estamos compartiendo esta mañana, y nosotros ya empezamos con el repaso de noticias nacionales. Bueno, varios temas esta mañana para abordar. Tenemos que hablar de la realidad de las carreteras y el caso Odebrecht, que está sonando todo. Bueno, este es un reclamo puntual de todos los sectores, y es que fiscales del Ministerio Público y las autoridades de la CICIG han realizado diligencias de investigaciones sobre el tramo de la carretera hacia Occidente. Debemos destacar que parte de la investigación que sigue contra la constructora brasileña Odebrecht identifica justamente el pago de sobornos de al menos 12 naciones que estarían involucradas. Aquí algunos detalles de la crónica y qué está pasando con este caso. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se situaron en el kilómetro 203 de la CA2 Occidente, en Costa Cuca, Colomba, Quetzaltenango. El objetivo, verificar el trabajo que hizo la constructora Noberto Odebrecht como parte de las diligencias de investigación. En ese sitio realizaron 2 aberturas en el suelo cuadradas para extraer parte del material utilizado en la construcción de la carretera, que busca estudiar la longitud, grosor y materiales utilizados. Los operativos también contaron con la presencia de la Contraloría General de Cuentas, la Universidad de San Carlos y Provial. El asfalto y los bloques de piedras extraídos fueron embalados, los que serán examinados. Luego de ello, arreglaron las aberturas en el asfalto y se movilizaron al siguiente punto. Nos encontramos en el kilómetro 200, ruta al Pacífico, donde el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad realizan diligencias de investigación. En este caso, a mis espaldas, esta es la 4ª abertura que se hace en el suelo para extraer evidencias. Hay que resaltar que hasta el momento no han dado mayor información. El Ministerio Público y CICIG procedieron a realizar el mismo procedimiento, pero cuando iniciaban a cortar el asfalto surgió un inconveniente con el terreno. Es propiedad privada, por lo que tuvieron que hablar con el administrador para reanudar los operativos. A esto se le llama derecho de paso, algo que se negocia con los dueños. Según indicó por un mensaje el ministro de Comunicaciones, Aldo García, en los terrenos trabajados sí existe dicho acuerdo, algo que debe determinar el Ministerio Público. El tramo, que está en el kilómetro 200 de la CA2 Occidentes, los propietarios se dedican a la producción de hule, como observamos de los árboles. En este sitio realizaron aberturas en el suelo. El material obtenido también fue embalado. En total, el ente investigador busca examinar 8 puntos de la carretera, que debió finalizar la constructora brasileña. Está señalada de pagar sobornos en al menos 12 países. En Guatemala no es la excepción, ya que el Departamento de Justicia del Ministerio de Comunicaciones es el ahora prófugo Alejandro Sinibaldi. Además, se señala al exbinomio presidencial y a legisladores. El Ministerio Público tiene contemplado finalizar dicha diligencia de campo el próximo viernes. Y recordemos que dentro de este caso, que como bien hemos dicho se está investigando en muchos países, 12 naciones de Latinoamérica, debemos recordar que había un acuerdo y que ese tenía un plazo. Estamos hablando de un plazo de 6 meses y ha vencido. Si es el acuerdo confidencial para los colaboradores eficaces, específicamente del caso Odebrecht, como les decíamos, era de 6 meses, ha finalizado en los últimos días, y es justamente por ello que el fiscal brasileño a cargo de la investigación ha pedido que se mantenga el secreto de la información para poder llevar este caso por un buen camino. El acuerdo de leniencia, delación premiada o colaboración eficaz para personas jurídicas firmado en diciembre de 2016 por representantes de Odebrecht y el Ministerio Público de Brasil
que incluía 6 meses de confidencialidad de la información dada por 77 exdirectivos de la constructora a la justicia brasileña, terminaba hoy, pero podría alargarse ante la posibilidad de aplicación prevista en el mismo acuerdo. El viernes pasado, el Procurador General de Brasil solicitó al Supremo Tribunal Federal de ese país que se mantenga el secreto de todas las pruebas referentes a actos de corrupción de Odebrecht ocurridos fuera de Brasil, de aceptarse el pedido y para evitar eventuales prejuicios a las investigaciones en cada país. No podría existir una divulgación pública del contenido de las delaciones sobre esos hechos, así señala el oficio enviado el 26 de mayo último desde el Ministerio Público de Brasil a los líderes de las fiscalías de 8 países. Aunque oficialmente se ha anunciado que desde hoy la oficina del procurador brasileño compartirá información con los países que han enviado solicitudes de cooperación internacional, medios brasileños sostienen que la misma solo podrá ser enviada a los fiscales de países que firmaron acuerdos con Odebrecht y sus delatores o que asumieron el compromiso ante las autoridades brasileñas de no procesar civil y penalmente a Odebrecht y directivos que firmaron el acuerdo con Brasil. Y es que cada vez son más las carreteras que están en pésimo estado en el país. No podemos dejar de mencionar la CA1 Occidente, bueno, por usted ejemplo. es testigo, seguramente la circula durante los fines de semana o durante días laborales, y es que varios agujeros, puentes que están sin finalizar su construcción, una carretera generalmente en muy mal estado, es lo que se puede percibir en el tramo entre Cocales, Escuintla hasta Tecunumán, San Marcos, por citar algunas de las tantas carreteras que están en mal estado. Destaquemos que esta es una adjudicación de más de 3.000 millones de quetzales que se hizo justamente a Odebrecht con el fin de ampliar y rehabilitar la carretera. Sin embargo, se sigue esperando. Así luce la carretera CA2 Occidente, que lejos de ser un tramo que facilite el comercio con México, El Salvador, Honduras y Belice, como se planificó, es un tramo difícil de transitar. Las malas condiciones dificultan el paso de los trailers y los carros, ya que se juega a esquivarlos sin éxito, debido a que se parecen a un tablero de helados. La rehabilitación y ampliación de 4 carriles desde Cocales Escuintla hasta Tecunumán San Marcos es un proyecto adjudicado a la constructora Noberto Odebrecht. En la página de Guatecompras aparece una adjudicación de 3.007.970.118 quetzales. Un proyecto planificado construirse en 1096 días, es decir, 3 años. Este dio inicio en junio del 2013, pero las gestiones comenzaron desde el 2012, es decir, el año en que Otto Pérez Molina llegó al poder. Recorrimos la carretera para observar las condiciones de la misma. La primera parada fue en Cocales Escuintla. El puente está inconcluso y el tramo de la ampliación con más carriles cerrado. La siguiente parada fue en el puente que pasa por Río Bravo, Suchitepeques, también inconcluso con los hierros a la vista. En un tercer puente nada cambió. Está sin terminar, aunque a simple vista son detalles. Lo cierto es que está sin funcionar igual. El cuarto puente que logramos visualizar pasado el kilómetro 142 era en las mismas condiciones que los anteriores. La constructora debió terminar los 48.64 kilómetros del proyecto de rehabilitación y ampliación en junio del 2016. Pero incluso fotografías que encontramos en Guatecompras se puede visualizar que casi nada cambió, del antes y un después. Mientras tanto, los vehículos que transitan por el área siguen encontrando a su paso hoyos, pero es el Ministerio Público el que determina a los responsables del visible robo millonario que hubo en el proyecto. ¿Cuántos recibieron sobornos? ¿A dónde se fue el dinero? ¿Y qué pasará con la construcción inconclusa? Bueno, cambiamos el ángulo de la noticia de que vamos a hablar. Ya se empiezan a generar reacciones después de esta orden de captura falsa para el ex viceministro de Economía, Enrique Lacks. Y las acciones que deberán tomar nuestras autoridades. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil, que hará desde ya un convenio con la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia con el fin de poder dar legitimidad a las diversas órdenes de captura. Con ello se espera que se puedan evitar injusticias como la ocurrida en contra del ex viceministro de Economía, Enrique Lacks Palomo, a quien se le capturó con una orden de aprehensión falsa. Las acciones de seguridad serán implementadas por medio de un programa en línea para darle la legitimidad a cada orden de captura que se mantendrá activa en el sistema de la División Especializada en Investigación Criminal. La PNC ya colocó la fibra óptica, ya colocó
situaciones dentro de la institución para poder venir y realizar ya este trabajo de esta manera. Hay una estrecha comunicación entre el director general de la Policía Nacional Civil y el presidente de la Cámara Penal para que esto se pueda hacer de esta manera. Aguilar Chinchilla explicó que se deben seguir los lineamientos de seguridad que actualmente se realizan durante la recepción de los documentos. Desde una firma que está escrita con lapicero, que los sellos sean los originales, eso significa que sean plasmados con tinta. Aunque no se ha establecido la fecha, este nuevo sistema será presentado en una conferencia de prensa por los especialistas en el tema. Y debemos enfocarnos en otro de los casos que ha seguido su curso en los últimos días y es el de la patrona. Bueno, efectivamente estamos hablando de Marixa Lemus, alias La Patrona, que fue ligado a proceso por el delito de evasión, luego, entre otras cosas, de haberse fugado de la cárcel ubicada en Mariscal Zavala. ¿Qué le tenemos que contar sobre el caso? La Fiscalía Metropolitana tendrá que presentar la investigación correspondiente en el plazo de 3 meses, mientras que Lemus fue enviada al Centro de Detención Santa Teresa en la zona 18. Recordemos que La Patrona fue condenada en marzo del 2015 a 94 años de prisión por los delitos de plagio, secuestro, conspiración para el asesinato, asesinato en grado de tentativa o asociación ilícita. De igual manera estaba enfrentando juicio por el asesinato de su esposo. Hablando de capturas, hablando de la crónica policial, sigue la lucha contra el narcotráfico en el país y se da un nuevo caso en las últimas horas. Y tenemos que enfocarnos en el oriente de Guatemala, específicamente en donde autoridades de la Policía Nacional Civil realizaron la captura de uno de los hombres, fíjese usted, más peligrosos y fuertes en cuanto al tema del narcotráfico en el oriente de nuestro país. El detenido fue identificado como Jorge Salvador Galdames León, de 40 años de edad, alias El Corbito. Y tenemos los detalles a continuación. Utilizando pañuelos para evitar ser reconocidos del rostro, armas largas y toda una logística, vía rápida y ubicación de cuadras y avenidas, es como se puede describir la captura importante que realizaron las fuerzas de seguridad en contra de uno de los hombres más peligrosos y fuertes en temas de narcotráfico en el oriente del país. El detenido fue identificado como Jorge Salvador Galdames León, de 40 años de edad, alias El Corbito. El ahora detenido se le colocaron los grilletes en la 9ª Avenida y 16 calles de la zona 10. Galdames León es requerido por las autoridades de los Estados Unidos por estar sindicado de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína. La orden fue emanada por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de fecha del 29 de mayo de este año. Es guatemalteco. Según información oficial, era el contacto de Jairo Orellana, narcotraficante extraditado. Según detalles, alias El Corbito tenía nexos con el cártel de los Zetas. 8 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos y antes de despedirnos, esta nota curiosa de ver cómo un momento de diversión en muy pocos minutos se puede transformar en una verdadera tragedia. Vea usted estas imágenes, esto sucedía en San Luis Potosí, en México, porque sí, esto era un día de diversión en un restaurante y se convierte en un gran susto para, no solamente para los niños, sino para los padres de estos menores que subían y bajaban, bueno, derrochando felicidad en un área de juegos inflables en el restaurante. Pero el desenlace, esta fuerte oleada de viento, bueno, vean lo que ocasionó. Bueno, ahí lo estamos observando. Entonces, uno de los juegos que simulaba ser una montaña resbaladiza fue movido por el aire, quedó fuera de la zona de juego y terminó en el parqueo. Una menor quedó atrapada en ese juego, que eso fue lo más complicado, y fue a caer sobre varios vehículos. La niña resultó con heridas de gravedad. Otros niños resultaron ilesos, pero a la ayuda de los padres de familia, pues obviamente llegaron luego los bomberos y algunas otras autoridades, pero miren ustedes, había niños ahí jugando. ¡Qué fuerte! Y entendemos que esto puede tener un cierto peso, pero el viento, obviamente, que es muy común en ese lugar, desprendió estos juegos. Qué situación de riesgo extrema. Y los padres, realmente, qué situación también violenta vivieron en ese momento. De alarma, obviamente, y que deja un gran mensaje para todas las personas que se dedican a esto, de poder asegurar de una mejor manera este tipo de juegos. Para tomarlo en cuenta, para tomarlo en cuenta, esto ocurrió en México. Hacemos una pausa, ya volvemos, 6:22, ya viene Dalia Santos con el tránsito y tenemos mucho más. Hoy es viernes, 2 de junio. A regresar hay más noticias. ¿Cuándo volvamos? Alcalde de Moyuta, Jutiapa, rompe el silencio ante la captura de su hermano, aprehendido por trasiego de cocaína.
Presidente Trump anuncia salida de Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático. Al regresar también hablamos de estas imágenes. Un niño fue abandonado en una estación de autobús en China y quedó grabado. Una pregunta que es la trivia antes de irnos a la pausa. ¿En honor a qué presidente guatemalteco se construyó la Torre del Reformador? Tiene 3 opciones. A. José María Reina Barrios. B. Justo Rufino Barrios. Y C. Miguel García Granados. La respuesta cuando regresemos en Viva la Noticia.